Son ya las 12, la una, perdón, ya la 1 de la tarde con 10 minutos y les habíamos adelantado que íbamos a conversar justamente con el abogado de Daniel Urresti, ya está en la línea telefónica. No, vamos a hablar primero con Charmely Bustíos, hija precisamente de Hugo Bustíos. Charmely, muy buenas tardes, bienvenida a la Rotativa del Aire. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio y sobre todo dar seguimiento a un caso tan importante como es el caso Bustíos. Primero, antes de iniciar con las preguntas, te voy a leer para que nos comentes además el último tuit que pone Daniel Urresti en su cuenta pública de Twitter. Él dice que enfrentar a los grupos de poder tiene su precio, así es lo que ha puesto. Combatir a un gobierno con casi 70 muertos tiene su precio. Exigir que se le cargue un Congreso con más de 90% de rechazo tiene su precio. Un precio que estoy dispuesto a pagar, y es lo que cuenta él y pone Daniel Urresti en su cuenta de Twitter. Y seguiré luchando, dice, para conseguir, y coloca el hashtag Justicia para Urresti. ¿Qué opinión te merece esta última información a través de las redes sociales, sí, pero esta última información de Daniel Urresti? Más que responder ese tuit, yo diría que que veamos la sentencia que emitieron ayer los jueces. Los jueces han sido bastante contundentes con la emisión de sentencias. Han sido bastante claros, minuciosos, tan es así que hemos estado prácticamente 8 horas de audiencia. Han hecho una valoración de todas las pruebas, tanto individual como de manera, colectiva, en el sentido que los 3 jueces han evaluado el caso Bustíos, de manera que no nos podemos desviar con otro tipo de declaraciones del señor Daniel Urresti, porque este es un caso legal, no es un caso político. De manera que ha quedado determinada la responsabilidad del señor Daniel Urresti en el asesinato de mi padre, el periodista y corresponsal de la revista Careta. Y Charmely, justamente 12 años de prisión. Justamente tú ayer decías que habían sido 34 años en búsqueda de la justicia, una justicia que se les negó. Sin embargo, la defensa también de Daniel Urresti lo que ha dicho es: estamos preparando un recurso para justamente generar la nulidad de este pedido de prisión efectiva de 12 años que se le dictó ayer casi a la medianoche a Daniel Urresti. ¿Qué opinas respecto a ello? Sí, están en todo su derecho. Quiero poner también en contexto: cuando se emitió la sentencia absolutoria el 4 de octubre del 2018, también nosotros hemos apelado ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad de esa absolución. Y la Corte Suprema, los 5 jueces supremos, atendieron nuestra solicitud y declararon nula esa sentencia absolutoria y ha ordenado un nuevo juicio. Este nuevo juicio es el que ha finalizado el día de ayer. El día de ayer, que ha finalizado con una sentencia de 12 años contra el señor Daniel Urresti, que ha determinado su responsabilidad en el crimen de mi padre. Sí. Charmely, te pido unos instantes, un poco de paciencia, vamos a hacer un paréntesis y luego continuamos con este diálogo porque tenemos que darle pase a Senia Martínez, que está RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Charmely Bustíos Patiño, hija del periodista Hugo Bustíos por el caso de Daniel Urresti, pero quedaba pendiente y queríamos preguntarte, además, Charmely, ¿qué es lo que sucede para entender todos el proceso, los oyentes y los televidentes, lo que pasa a partir del 2010, a partir del 2007? Porque la Corte Suprema concluye en ese año que Hugo Bustíos, tu padre, fue asesinado por efectivos del ejército. Hay una condena justamente para el comandante Víctor Lavera Hernández y también para el capitán Amador Vidal Sanbento. Y a ellos se les da una prisión de 15 y 17 años respectivamente. En ese entonces, Urresti era el jefe de inteligencia del ejército en Huanta. ¿Cuáles son los argumentos? Es decir, ¿por qué en ese momento la sentencia no alcanza a Daniel Urresti? Y tenemos entendido que ahí ustedes argumentan, a través de su defensa legal, que hay vacíos y van hasta la Corte Suprema. Nos vamos a poner en contexto. Efectivamente, el 2007 se emite después de 19 años después del asesinato de mi padre,
se emite una primera sentencia contra el entonces comandante del ejército como autor intelectual y autor material al señor Vidal Sambento, conocido como Ojos de Gato. Una vez que se conoce esa sentencia y que ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, es su colega, el señor Amador Vidal Sambento, que saca, o mejor dicho, manifiesta que fue Daniel Urresti quien participó en el asesinato de mi padre. Es a partir del testimonio, de la declaración de este colega, que se abren y se continúan con las investigaciones. Luego de que se concluyen con las investigaciones, se determinan que hay medios probatorios para que se haga un juicio. Y es así que el juicio empieza el 17 de julio del 2015. Exacto, se retoma. Estuvo en manos de la Sala Penal Nacional. Y se emitió la sentencia el 4 de octubre del 2018, cuando declaran la sentencia absolutoria, y nosotros apelamos a la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Que nos termina dando la razón, porque manifiesta de que no se han evaluado correctamente ni las pruebas ni los testimonios, y por eso ordena un nuevo juicio. Y luego de todos estos años, el proceso y el contexto que acabas de describirnos, además, el pedido de la Fiscalía era de 25 años de prisión efectiva para Daniel Urresti. Finalmente se le dicta solo 12. Ustedes, tú como hija, digamos, ¿has quedado satisfecha con esta decisión final? Particularmente sí, considero que los jueces han argumentado el porqué de cada decisión. Por ejemplo, en este caso de la sentencia, la evaluación minuciosa de todas las pruebas que se han actuado en juicio, y hay que también pensar de que el señor Daniel Urresti ya no tiene 15 años, ¿no? El señor ya adulto, si no me equivoco, está bordeando los 70 años, y para una persona estar en la cárcel a esa edad pues debe ser bastante difícil, ¿no? Es una apreciación mía, ¿no? De los jueces, ojo. Entonces, considero, por lo tanto, me siento yo satisfecha en ese sentido, ¿no? De que sobre todo se ha determinado algo muy importante, y quiero destacar acá, es que se ha determinado la responsabilidad del señor Daniel Urresti en el asesinato de mi padre, que fue tantas veces, enésиmas veces, negada por el señor Daniel Urresti. Y te has puesto... Es muy importante que se haya determinado eso. Te has puesto, Charmely, como hija, o quizá ya lo has conversado, no lo sabemos, con tu defensa legal. ¿Qué ocurre o qué podría ocurrir en el otro escenario? Es decir, desde la defensa de Daniel Urresti, lo que se ha dicho es vamos a presentar un recurso de nulidad. Por lo tanto, entendríamos también que ellos están en la posibilidad, así como ustedes en algún momento, de ir o llegar hasta la Corte Suprema. ¿Se han puesto en ese posible escenario? Claro, por supuesto. Ellos van a ir para pedir la nulidad, y nosotros vamos a ir para pedir que se ratifique la sentencia. Entonces, esto no es que solamente es una actuación de la defensa del señor Urresti, sino también nos queda un peldaño más a nosotros para nosotros lograr que se ratifique la sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, esto no ha terminado ayer, ¿no? Y en tanto, ¿cuál sería, digamos, la medida que tú y la defensa legal van a ir, digamos, organizando? Porque tienen que estar preparados, como tú también lo acabas de señalar, para este último peldaño, este último escenario, esta última probabilidad. Por supuesto, eso en su momento mi abogado lo determinará, de qué forma, eso hay que preparar, eso ya tiene que ver mucho más el ámbito legal. Ya no a mis interpretaciones o posibilidades que puedo decir en estos momentos. Él en su momento lo dará a conocer. Creo yo que la sentencia ha sido bastante contundente anoche, y de manera que simplemente pediremos pues que se ratifique la sentencia, ¿no? Y obviamente tendremos que ir apelando también según mi abogado, a determinar de qué forma se va a hacer todo eso, ¿no? ¿Y tendrías, Charmely, últimamente algo que decirle, o tras la sentencia de estos 12 años, a Daniel Urresti? Nada tengo que decirle a Daniel Urresti, absolutamente nada, porque el daño ya está hecho. El daño es algo irreversible. El sufrimiento de mi madre, el sufrimiento de nosotros,
este camino tortuoso en búsqueda de justicia, en búsqueda de verdad, como derechos irrenunciables. A él no hay que decirle absolutamente, no tengo nada que decirle, y la respuesta lo han dado como debe ser, lo han dado los jueces al emitir un fallo que yo esperaba y siempre esperé que fuese condenatoria por todos los elementos y por todas las pruebas que se han actuado en juicio. De manera que ya los jueces han emitido una respuesta, ha sido condenatoria, por lo tanto yo en ese sentido me siento reivindicada, porque la justicia tantas veces que evasiva, tantas veces que nos ha mirado de soslayadamente, pues ahora se hacía de manifiesto, y eso me hace sentir reivindicada y sienta un precedente muy importante en la labor de los periodistas en zonas de emergencia. Esa sería mi apreciación en este momento. Al señor Aníbal sí no tengo nada que decirle, porque el daño ya está hecho. Muchas gracias, Charmely Bustíos Patiño, por estar con nosotros en la Rotativa del Aire, 1 de la tarde con